Ante todo, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al quinto módulo del curso de investigación, dirigidos por los doctores Matías Quesada y José Herrera, de la Comisión de Cirujanos Jóvenes de la Asociación Argentina de Cirugía. Hoy tenemos el agrado de contar con nuestro expositor invitado, el doctor Carlos Ocampo. Él es el profesor adjunto de cirugía de la Universidad de Buenos Aires y es jefe de servicio del servicio de cirugía del Hospital Cosme Argerich. Y va a comentar la presentación la doctora Florencia Ventura del Hospital General de Agudos Durán. Hoy nos compete entonces el tema cómo escribir un artículo científico. Doctor Carlos Ocampo, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, muchas gracias Ezequiel, gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa, es muy gratificante que cirujanos jóvenes estén interesados en la investigación, así que bueno, eso es muy bueno. Hoy nos toca cómo escribir un artículo científico, para muchos quizás la parte más difícil del proceso de investigación, así que el objetivo de esta charla va a ser un poco darle algunas recomendaciones que me fueron sirviendo a mí en el proceso de escribir, para que esto sea más fácil, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que escribir es difícil para todos, ¿sí? No hay nadie que le salga fácil. No es un proceso innato, no es un acto de inspiración, es una técnica que se aprende, como toda técnica, requiere destrezas y habilidades, ¿sí? Como toda técnica, mientras más la hacemos, mejor nos va a salir, y mientras más artículos publiquen, mejor va a ser los próximos artículos, más fácil le va a salir, pero le va a costar, ¿sí? Siempre es bueno tener un mentor. En mi caso lo tuve a doctor Oría, que escribía muy bien, y para mí fue realmente un consejero muy valioso. Al principio obviamente me corregía absolutamente todo, y yo pensé que esto no puede ser. A medida que iba progresando en mis artículos, las correcciones eran cada vez menos, pero siempre había alguna, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy importante que alguien que sepa un poco más que nosotros nos aconseje. Obviamente que esto requiere tiempo, requiere estudio y requiere dedicación, ¿sí? Esto no va a salir fácil, va a salir por el esfuerzo y el sacrificio. Este sacrificio es importante, y van a tener que saber cuál es su verdadera motivación, ¿sí? ¿Cuál es su verdadera motivación para soportar todo este sacrificio que es investigar, escribir y publicar, ¿sí? Después, obviamente, que van a tener satisfacciones, pero el camino es un poco engorroso. Entonces, es importante que sepan sus motivaciones, ¿sí? Por suerte, la imposición de publicar o morir es muy común en otros países, en otras especialidades. No lo es tanto acá en la Argentina, en nuestra especialidad, así que estamos un poco más tranquilos con esa presión. Estos para mí son las razones más importantes de por qué escribir un artículo científico. En primer lugar, es la forma de compartir conocimientos nuevos, ¿sí? Si yo tengo un conocimiento y no lo publico y no lo doy a conocer y no lo comparto con el resto de la comunidad, es un conocimiento que queda oscuro y no le sirve a nadie. Entonces es una obligación casi compartir los conocimientos. Obviamente que ese conocimiento no va a cambiar la medicina, pero sí es importante, porque otros médicos van a tomar ese conocimiento y quizás le dan otra mirada, y esa otra mirada pueden ir avanzando hacia lograr finalmente un avance mucho más importante. Entonces es importante para ampliar el conocimiento. Obviamente que todo este conocimiento nuevo va a contribuir a lo que es más importante, que es mejorar en la práctica clínica, mejorar el manejo de los pacientes. Otra cosa importante es que cuando uno analiza críticamente sus experiencias, uno puede decir, bueno, acá tengo un nivel más bajo de lo publicado, de lo aceptado. Entonces es importante esta visión crítica de nuestra experiencia para ir acomodando y mejorando las cosas que no lo hacemos tan bien. Siempre es importante la escritura y la publicación, porque fomenta la educación, ¿sí? El primero que aprende es el que escribe, y después el que lo lee, ¿sí? Y yo creo que como último tendría que poner esto, que es impulsar la carrera académica, que para mí no debería ser un fin en sí mismo, sino una consecuencia, ¿sí? Y para que esa consecuencia sea tal, hoy
se exige no solamente cantidad de artículos publicados, sino también calidad. O sea, cantidad y calidad. ¿Cómo se mide la calidad de un artículo científico? Se mide básicamente por la cantidad de citas que recibe ese artículo, es decir, el impacto de ese artículo en relación a la comunidad científica. Entonces, por un lado, publicaciones y por otro lado, citas. Estos dos factores se pueden combinar para medir la calidad de una revista o de las personas. Está muy en boga, y quizás ya lo vieron en el curso, el índice H, ¿sí? H por el apellido del que lo desarrolló, que es Hirsch, que es un ingeniero argentino que está radicado en Estados Unidos, que es básicamente donde se encuentran la interrelación entre el número de citas, el número de artículos y las citas. Lo que es interesante de este índice, que es gratuito, se obtiene muy fácilmente en Google Académico, Google Scholars, con una cuenta de Google, ustedes van a Google, ponen su nombre y aparecen los artículos, las citas que recibieron, y el sistema le da su índice H. Entonces, quizás esto en un futuro sea una forma más objetiva de valorar la producción académica. No solamente cantidad, sino también calidad. El proceso de investigación incluye estas 3 etapas. En la primera etapa está el proyecto de investigación, en la segunda etapa está la escritura del artículo científico, y en la tercera etapa la publicación, ¿sí? Cada una de estas etapas son muy importantes y cada una de estas etapas influye mucho en la otra, ¿sí? La calidad del proyecto de investigación va a influir en la calidad del artículo científico, y las dos van a influir si el artículo se puede o no se puede publicar. Es muy importante esto, entender que el artículo científico se empieza a escribir desde el primer día que empiezan a hacer el proceso de investigación. En relación a este proceso de investigación, algunas cosas que les quiero recomendar. La pregunta de investigación. Ustedes se van a hacer una pregunta de investigación, ¿sí? O una hipótesis. Esa hipótesis tiene que ser lo más específica posible, no ser tan amplia, porque si es muy amplia se van a disgregar, son muchísimos datos para analizar, entonces traten de elegir al principio por lo menos una pregunta muy específica. Otra cosa muy importante para mí es que hay que investigar en lo que se hace. No hay que separar la investigación del área asistencial. Investiguen en lo que hacen. En cualquier especialidad que tengan, van a tener preguntas para hacerse, van a tener preguntas que no están resueltas en la literatura, preguntas que ustedes pueden de alguna forma contestar. Entonces es importante no desprenderse de la actividad académica, y yo digo cirujanos académicos con olor a pacientes, ¿sí? No se separen de los pacientes, ahí está su fuente de conocimiento, ¿sí? Experiencia es conocimiento, el resto es solo información. Traten de que esa pregunta sea original, sea novedosa. Van a hacer muchos artículos reproduciendo experiencias de Estados Unidos, de Europa, y está bien, pero traten en lo posible de hacer algo original, algo novedoso, algo que es una vuelta de tuerca de lo que se está haciendo. Para eso tienen que tener una curiosidad, tienen que estar siempre atento a qué pasó con este paciente, cuál fue el patrón de evolución, por qué este resultado de una patología es tan distinto a los otros. Siempre estén curioseando, estén atentos a que eso pueda pasar, que algo interesante pueda sucederle. Por supuesto, tienen que empezar, a medida que van adquiriendo experiencia, a desafiar a la opinión prevalente, ¿sí? Así crece la ciencia, desafiando las opiniones que le vienen dadas. Entonces, bueno, esto viene de Estados Unidos así, pero ¿por qué es esto así? Lo voy a estudiar de otra manera, le voy a dar otra mirada. Importante entonces la calidad de la pregunta que yo voy a hacer, ¿sí? Otra cosa importante en esta etapa es el protocolo de investigación. Acá es importante que lo escriban, aunque no sea un requerimiento técnico, legal, no sea un trabajo que se tenga que presentar al comité de ética. Ustedes escriban el proyecto de investigación, selección de pacientes, cómo van a hacer la selección, cómo van a hacer la recolección de datos, la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante que lo tengan bien claro y bien en cuenta. Un comentario sobre recolección de datos. Lamentablemente en Argentina, como uno ve en Estados Unidos, sí, analicé la base de datos de enfermos que se internaban. Acá no existe, no hay base de datos externas, no hay ninguna base de datos que ustedes pueden ir, que lo hizo otro, que lo hizo una institución y que puede investigar. No hay.
ustedes tienen que hacer sus propias bases de datos. De acá hay dos formas de hacerla. Lo que nosotros hacemos es base de datos prospectiva general, es decir, toda nuestra experiencia está anotada en base de datos. Después hacemos, si nos interesa algún tema, algún análisis retrospectivo de esa base prospectiva, ¿sí? Que está bien, pero no tan bien, y lo que sí sirve, obviamente, es establecido el objetivo, empezar ahí una base de datos a partir del objetivo que yo diseñé para el trabajo. Pero en la Argentina todo cuesta y la base de datos la van a tener que hacer ustedes, ¿sí? ¿Por qué es importante esta etapa? ¿Por qué es importante esta etapa? Porque si esa primera etapa es mala, el resultado va a ser malo. Si basura entra, basura sale. No hay forma de que esto se mejore. Y esta es la relación entre datos y escrituras. Si los datos son malos y la escritura es mala, el artículo obviamente va a ser malo. Si el dato es malo, por más excelso escritor y capacitado en escribir artículos científicos, el resultado es malo. Si no tengo nada que mostrar, el resultado va a ser malo. Esta es una situación, la que sigue, muy triste, porque los datos son muy buenos y puede ser una cosa muy original, muy novedosa, pero si no lo saben escribir bien, va a ser un mal artículo y va a ser rechazado. Entonces eso hay que evitarlo. Y obviamente, si los datos son buenos, si la escritura es buena, eso significa que el artículo es bueno y tiene altísimas chances de publicación. Entonces, importante la calidad de los datos como para empezar a escribir, ¿sí? Entonces, tenemos los datos, son buenísimos los datos, ahora vamos a ver cómo lo empezamos a escribir, ¿sí? La redacción científica tiene un solo propósito, que es comunicar el proceso de investigación y los resultados. Nada más ni nada menos. Es muy importante que tengan ideas estructuradas y organizadas. Tiene que haber una organización, se cuenta una historia de principio a fin, ¿sí? Hay que escribir con el estilo, que se denomina estilo científico, que básicamente tiene estos lineamientos. Obviamente es precisión, acá no pueden utilizar palabras ambiguas, me parecen, creo, ¿sí? Tienen que ser palabras que expresen exactamente lo que uno quiere comunicar. Claridad, el texto se debe leer fácilmente, se debe comprender, ¿sí? Conciso, obviamente no hay que ser rebuscado en las oraciones simples, sin mucha subordinación, sin muchas coma, punto y coma, etcétera, etcétera. Tiene que haber una secuencia lógica, ¿sí? Eso siempre póngaselo en la cabeza, la secuencia tiene que ser lógica. Si los métodos van de una forma, los resultados tienen que ir de esa misma forma, ¿sí? Sencillez y naturalidad, tiene que ser muy, muy claro todo y muy fácil de entender. La regla de oro, que se comprenda la primera lectura. Si yo leo un trabajo, ¿sí? Lo tengo que entender fácilmente. Me están contando una historia, que tuvieron una idea, me explicaron por qué es importante esa idea, hicieron el proyecto, me explicaron cómo lo hicieron, los resultados, y ahora me están explicando qué significa. O sea, todo tiene que ser muy, muy claro y muy preciso, ¿sí? Y esto me parece que lo dijo un escritor que no es para la redacción científica, pero se puede aplicar perfectamente para la redacción científica, es que si un hombre puede organizar sus ideas, entonces él puede escribir. Ustedes tienen que tener las ideas bien organizadas. Si es un lío en su cabeza, si no saben dónde están los datos, cómo hicieron los datos, cómo lo hicieron para investigar, es imposible que salga un buen artículo. En una cabeza organizada, con bien claro todo lo que hicieron, el artículo va a salir mucho mejor. Entonces, organización. Por suerte, hay una estructura que nos es dada para facilitar las cosas. Y esta estructura es lo que todo el mundo conoce, ¿sí? Es la estructura que se denomina IMRI, ¿sí? Básicamente, introducción, material y métodos, resultados y discusión. La introducción es la pregunta que se va a hacer el artículo y por qué la hice. Material y método es cómo se planifica contestar esa pregunta. Resultados, cuáles fueron los hallazgos, y la discusión, qué significan esos resultados. Una cosa muy importante antes de empezar a escribir es el ejercicio de separar el pensamiento de la escritura. Primero tiene que tener el artículo acá, en la cabeza, pero claro y preciso.
cuál es el objetivo principal del trabajo y cuáles son los resultados. Cuáles son las fortalezas, qué encontré, qué no encontré. Tener en el pensamiento esos conceptos bien claros y a partir de esos conceptos ir desarrollando la escritura, ¿sí? No van a sentarse y van a empezar a escribir porque no le va a salir. Para empezar a escribir resultados, tiene que empezar a hacer tablas y figuras con sus resultados. Empiezan haciendo las tablas y las figuras, y a partir de las tablas y figuras van a escribir el texto del resultado. Lo mismo para introducción y discusión, que lo vamos a ir viendo después más en detalle. Armar un esqueleto de lo que se va a discutir. Voy a discutir esto, esto y esto. 4 o 5 títulos para decir, estos van a ser los títulos de los párrafos que voy a discutir, ¿sí? Y a partir de ahí desarrollar la idea de cada párrafo. No le va a salir así por inspiración. La tiene que ir armando, pensando, ¿sí? ¿Qué escribir primero? Bueno, acá hay algunos que escriben una cosa, algunos que escriben otro. En general, uno tiene que encontrar su forma de escribir, pero yo le diría que en general lo que se recomienda es primero tener un título en la cabeza, provisional, y un resumen provisional. El resumen es un mini artículo, entonces en ese resumen ustedes van a poner los conceptos más importantes. ¿Sí? No va a ser el resumen ni el título final, porque después a medida que vayan desarrollando el artículo pueden ir puliendo tanto el resumen como el título. Después van a escribir el material y método, que es muy sencillo porque van a tener que poner lo que hicieron, básicamente. Resultado que también se escribe más fácil porque es lo que encontraron, los datos. La discusión es un poco más difícil, ahora vamos a ver cuáles son algunos trucos. Después la introducción, y por último, cuando ya tienen todo esto armado, volver al título y volver al resumen, ¿sí? El título y el resumen no son cosas fáciles de escribir, aunque parezcan fáciles, son difíciles, lleva tiempo, tiene que estar muy concentrado en hacerlo, y es recomendable que primero escriban todo el trabajo y después vuelvan otra vez al título, y vuelvan otra vez al resumen. Empecemos entonces ahora por el orden que están en el artículo, ¿sí? Empecemos por el título, ¿sí? Dijimos que el título es muy importante, denle importancia al título. Por ahí el título no se da importancia, es importante porque se dice que la herramienta de marketing de un artículo es el título, que siempre está, el resumen que se distribuye gratis, y las palabras clave, que es lo que usa el buscador para encontrar el artículo. Así que esas tres cosas, prestenle mucha atención y hagan un trabajo intelectual para ver qué título es bueno para su artículo. No hay reglas generales en cómo hacer un título. Acá lo importante es no hacer un desastre en el título, ¿sí? El título que no se entienda fácilmente, un título críptico, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que el título es la cartelera del trabajo, lo primero que va a ver el lector, que va a saber si, bueno, acá entro, acá no entro, ¿sí? Debe captar la atención, ¿sí? Algo tiene que pasar con ese título como para que yo diga, bueno, acá voy a entrar a leer el resumen, ¿sí? Tienen que trabajar en lo conciso, tiene que ser conciso. Algunas revistas dicen 12 a 15 palabras, no más, ¿sí? Obviamente no debe contener abreviaturas, porque si no no se puede entender. Debe ser corto, debe ser claro, ¿sí? El lector tiene que saber el tema rápidamente con el título. Entonces el lector dice, bueno, este título me interesa, voy a seguir leyendo el artículo. Una cosa muy importante es, si yo voy a publicar algo que ya hay mucho publicado y es algo diferente o distinto, es bueno que mi título me diferencie de los otros artículos. Entonces, algo que no se encontró en los otros artículos puede estar en el título, como para decir, mira, yo ahora encontré algo que no está en los otros artículos. Algo que me permita diferenciar mi trabajo del otro, ¿sí? Una cosa importante es también ver qué hace único el trabajo y tratar de poner el título. Obviamente, si es un estudio prospectivo, randomizado, que no se hizo en un tema, eso tiene que, de cajón, ir al título, porque ¿qué está buscando el lector? En este tema falta un estudio prospectivo randomizado, o sea, él me lo está dando con el título, yo ahí entro, ¿sí? Obviamente evitar los títulos por lo menos al principio, muy inteligentes, muy crípticos o graciosos, ¿sí? Capaz que un autor que escribió mucho trabajo, y que ya tiene toda una espalda, digamos, puede
escribir un artículo gracioso, ser un gancho y eso servir, pero no lo utilicen como herramienta, por lo menos al principio, ¿sí? En líneas generales, hay 3 tipos de títulos, ¿sí? Los indicativos es que dicen nada más que el tema del trabajo, no están ni la hipótesis ni las conclusiones. Por ejemplo, incidencia del cáncer de páncreas en Latinoamérica, es un título muy amplio. Los informativos o declarativos, que son los que habitualmente se prefiere, hacen referencia a los resultados y conclusiones. Entonces acá yo tengo que poner algo que pasó con mi trabajo. Mejoría pronóstica del paciente, con necrosis pancreática afectada, con estrategias. Yo acá estoy diciendo que los trabajos de los pacientes mejoraron, ya estoy adelantando el resultado, ¿sí? Estos son los que más se usan. Los interrogativos, acá algunos dicen que sí, que es bueno, dicen que no es bueno. En realidad no son tan buenos en el sentido de que si está la pregunta, mejor poner la respuesta. Pero plantean en forma de pregunta el objetivo, si es eficaz el tratamiento de endoscopia o diabetes crónica. Eso, hoy en día lo que más se utiliza es el informativo, ¿sí? Que dicen algo de sus resultados en el título, ¿tá? Bien, título, ¿sí? Denle importancia al título, ¿sí? Si usted escribe un título y se lo dan a leer a su esposa y no lo entiende, estamos mal. El título se tiene que entender, ¿sí? ¿Qué pasa con el resumen? Es lo que viene después del título, es lo que se distribuye gratuitamente y también sigue siendo la carta de presentación y es el que define el futuro, porque habitualmente los lectores, ¿qué hacen? Leen el título, leen el resumen rápidamente y dicen, este artículo es interesante, lo voy a... Y después la mayoría va a discusión. Y si le gustó, después vuelven a materia de método y van a resultados. O sea, más o menos esa es la secuencia que hacen los lectores, ¿sí? El resumen no es fácil de escribir, tiene que tener un proceso de abstracción, porque siempre son pocas palabras. Si ustedes van a poner en el Word el conteo de palabras, y dicen, pero me faltan 100 palabras todavía, y para mí está perfecto, menos no puedo hacer. Y tienen que empezar otra vez a ver cómo hacen para achicar el resumen, ¿sí? Se puede achicar, se puede, tiene que trabajar las oraciones, tiene que sacar lo importante, lo superfluo, tiene que empezar a ver cuáles son las palabras claves, las cosas claves que no pueden faltar, a partir de ahí ir construyendo el resumen. El resumen, los tiempos verbales es el mismo tiempo que en los artículos, si en general es pasado, excepto el antecedente, el background y las conclusiones, y como dijimos, habitualmente siempre son pocas palabras y siempre van a faltar cortar palabras, entonces es un proceso que van a tener que trabajarlo. Por eso siempre se dice que hay que hacer un abstract provisional para tener la estructura del trabajo en la cabeza, cortito, que es qué objetivo, variedad de método, resultado, conclusión, pero después, cuando terminen todo el trabajo, van a tener que volver al resumen para pulirlo y van a decir, bueno, este es el resumen que voy a mandar finalmente para la publicación. Habitualmente, este es el resumen estructurado que tienen los trabajos, el antecedente, es la justificación de por qué se hizo el estudio. Acá tienen que poner claramente qué es lo que está faltando como para que se justifique el estudio, el objetivo en definitivo que se hizo, ¿sí? Materia y método, lo más importante, la población, cómo se hizo la recolección, cuáles son las metodologías y las variables a estudiar. Resultados también, siempre lo más extenso en los resúmenes es materia y método y resultados, ¿sí? Ahí tiene que poner exactamente cómo se hizo el trabajo y los resultados más importantes. Y por último, la conclusión es que la respuesta en relación al objetivo planteado. Es importante que claramente esté, la conclusión es esta en relación a la pregunta. Si ustedes tienen que contestar la pregunta. Si la pregunta fue, quiero investigar la morbilidad, la mortalidad, la conclusión es la morbilidad, la mortalidad es tanto, ¿sí? Directo, ¿sí? Y después algunos recomiendan siempre uno o dos oraciones más, si le alcanza el conteo de palabras, que estén, digamos, la aplicación de su trabajo o implicancia de los trabajos en un futuro, ¿sí? ¿Cuáles son los no del resumen? No, obviamente, no incluir más información de la necesaria, ni de la que... toda la información del resumen tiene que estar, obviamente, en el trabajo, ¿sí? Todo tiene que estar referido al trabajo. Obviamente que no debe tener citas bibliográficas. Hay algunos resúmenes que todavía tienen citas bibliográficas, ni siglas,
abreviatura, porque yo lo tengo que leer y entenderlo, ¿sí? Y tampoco siempre se comienza el resumen con el mismo párrafo del título, y eso no queda bien. Tiene que hacer un trabajo intelectual para que en el antecedente poner algo diferente a lo del título, ¿sí? Bien, introducción, resumen, dos cosas muy importantes. Marketing del trabajo es lo que todos van a leer, introducción y resumen. Ahora vayamos a la introducción. En la introducción, ustedes tienen que justificar por qué hicieron el trabajo. Venderle al lector de que esto que encontré se justifica que yo haga un trabajo, ¿sí? Entonces la introducción se piensa hoy en día como si fuese un embudo, ¿sí? Un embudo, ¿tá? Y básicamente consta de 3 párrafos. El embudo quiere decir que uno va de lo general a lo particular, de lo amplio a lo estrecho, ¿sí? El primer párrafo es la información que se conoce, lo que está ampliamente conocido, lo que está establecido, ¿sí? Entonces yo delimito el territorio, ¿tá? Voy a hablar sobre el cáncer de páncreas, o el cáncer de páncreas, la cuarta causa de muerte, etcétera, etcétera. Entonces es lo que todo el mundo sabe, ¿sí? El segundo párrafo le diría el más importante, que es la información que se desconoce. Entonces yo acá estoy diciendo, esto es lo que se conoce, esto es lo que no está claro en la literatura, esto es lo que se desconoce, esto es lo que hay controversia. Introducción, dijimos, el embudo de lo general a lo particular, ¿sí? Bien. Vamos ahora entonces a material y métodos. Material y métodos es fácil porque ustedes ya hicieron la investigación, ya saben cómo hicieron la investigación, entonces acá básicamente es escribir lo que hicieron, ¿tá? Acá es importante que ustedes escriban los datos necesarios para que otro lo pueda reproducir. Obviamente que debe evitarse el exceso de detalles, ¿sí? Si hay un método, una cirugía que ya está descrito, poner la bibliografía y no todo de nuevo el detalle, ¿sí? Traten de resumirlo, ¿sí? Es muy importante que el material tiene una cronología, ¿sí? Entonces esa cronología tiene que respetar, habitualmente se escribe en pretéritos, en pasado, y habitualmente es el único lugar donde uno puede usar un poco más la voz pasiva, siempre se aconseja que se use más la voz activa, que es más clara, ¿sí? Habitualmente el material método tiene estas secciones. Una tiene que describir el diseño del estudio, cómo fue hecho el estudio, si fue randomizado, casos controles, ensayo clínico, etcétera, etcétera. La población que estudiaron, sobre la que hicieron el estudio, cómo se recolectaron la muestra, es importante eso, porque yo tengo que saber si los pacientes fueron consecutivos, si los pacientes fueron elegidos, si fueron seleccionados al azar, etcétera, etcétera. Los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, la descripción de grupo de control, si ustedes deciden tenerlo o no, el entorno donde se hizo el trabajo, en el hospital, en el campo, en la clínica, digamos, la idea es que yo como lector sepa si yo puedo transferir estos datos que vos me estás dando a mis pacientes, ¿sí? La intervención, ¿sí? Acá tengo que detallar exactamente cómo fui a buscar los datos, cuáles son las variables más importantes que estudié, cómo las obtuve, cómo las recogí, si fue una biopsia, si le hice la biopsia percutánea, si le hice por el espécimen, en fin, todos los detalles como para que quede claro cómo se hizo todo el trabajo. Obviamente el análisis estadístico, cómo manejé los datos del análisis estadístico, y por último, en materia de métodos, los aspectos éticos, los aspectos, es importante si un trabajo es prospectivo, randomizado, si es un trabajo experimental, yo tengo que, ese trabajo tiene que ser aprobado por un comité de ética en la investigación. Habitualmente todas las instituciones tienen un comité de bioética que una parte de ese comité estudia si está bien ese trabajo en relación a si cumple todos los criterios para resguardar la seguridad de los pacientes, ¿sí? Entonces eso es importante y se lo van a pedir como requisito cuando publiquen un trabajo experimental.
Bien, pasemos entonces ahora a resultados. ¿Sí? Resultados dicen que es la parte más fácil de escribir. Generalmente hay que ir de lo general a lo específico. ¿Tá? Es muy importante que si yo en métodos hice subsecciones, en resultados tengo que hacer lo mismo. ¿Sí? Una cosa muy importante, que es un error muy común, todo lo que está en método que yo investigué tiene que estar en resultado que yo lo analicé, yo lo recogí. ¿Sí? Todo lo que aparece en resultado tiene que haber un método que me justifique que lo hice. O sea, todo tiene que estar interrelacionado. Todo dato, todo resultado tiene que estar apoyado en el material y método que yo dije que iba a hacer. ¿Sí? Y obviamente presentar una secuencia lógica. Y es un paciente que va a ir al quirófano, las imágenes, cómo se presentó en la clínica, las imágenes, la operación, el postoperatorio, y toda una secuencia que sea lógica, no una cosa muy, muy atravesada. ¿No? Una cosa muy importante es el manejo del texto, de las tablas y de las figuras. ¿Sí? Si hay pocos datos, con el texto es suficiente. Si hay muchos datos, si el texto queda muy mal poner muchos datos en el texto. Entonces ahí usted tiene que ir a las tablas o a las figuras. Cuando se usa tablas, cuando los datos son muy precisos, cuando son repetitivos, entonces ahí cuando la precisión en el dato es importante, yo ahí voy a ir a la tabla 1. ¿Tá? ¿Cuándo utilizo las figuras? Las figuras cuando el dato no es tan importante, sino es más importante una tendencia, una comparación. Yo quiero mostrar una diferencia, la curva de sobrevida entre un grupo y el otro, una curva del grupo en estudio y del grupo control. Entonces, tablas y figuras. Habitualmente los trabajos tienen 4 o 5 tablas, dos figuras. Siempre traten de referirse, de hacer tablas y figuras porque se entienden fácilmente lo que yo quiero expresar. Otra cosa que es un error frecuente en resultados es que por ahí se dice, los resultados están en la tabla 1, pero no se dice que muestran esos datos. Es superior, es inferior, es significativo, no es significativo. Entonces yo tengo que contextualizar los datos. ¿Sí? Es importante que en resultados tengan los aspectos más relevantes de lo que representan esos datos. No confundir lo que significan. ¿Sí? En resultados tengo que mostrar lo que muestran, ¿sí? Que son superiores, que son inferiores, que son estadísticamente significativos, no lo que significan. Lo que significan va a discusión. ¿Sí? Y el resultado siempre es pasado, en el tiempo pasado. ¿Sí? Eso es fácil, es materia de método, y resultados es en el pasado. Tengan un buen uso de las tablas, de las figuras, ¿sí? Expresen en el texto lo que las figuras y las tablas representan, no lo dejen colgada ahí la tabla. Se muestra en la tabla 1 y después no aparece como que, ¿qué me quiso decir? Bien. Una cosa muy importante es esto, que es bueno que lo investiguen y que lo vean, que es una página web que está desarrollada por la OMS, que se llama Equator, que es básicamente para mejorar la publicación científica, y acá lo que hay son muchas guías, son muchos tutoriales, son muchas cosas que es importante, y esto lo van a aprender no con esta charla, sino con millones de libros, de trabajos, hacer el trabajo, equivocarse, volver a hacerlo, volver a equivocarse, así se va aprendiendo a hacer un trabajo científico. Para los que tienen más experiencia, hay una serie de guías para material de método, para resultados, que son las guías que piden habitualmente las editoriales para probar un trabajo. Entonces, esas guías para determinado tipo de trabajo, por ejemplo, si un trabajo son randomizados, para el diagnóstico, para el tratamiento, para el pronóstico, una serie de guías que dicen lo que tiene que tener ese trabajo. En resultado tiene que haber esto, en materia de método tiene que haber esto. Por ejemplo, la que es muy difundida es el CONSORT, que es para trabajo randomizado. Entonces, este es el esqueleto que van a ver en todos los trabajos randomizados, está esto, ¿sí? Llenado con los resultados del trabajo, ¿no? Pero acá tiene que, tal cual como está acá, tiene que hacer toda la discriminación de mis pacientes. O sea que estos son guías para saber qué es lo que no puede faltar. Esto no puede faltar en resultados. ¿Sí? Entonces, esta guía te dice que vos tenés que
hacer el flujo de pacientes de esta forma, ¿sí? Después hay otros, dependiendo del estudio, ¿sí? Bien. Vamos ahora a discusión. La discusión es la más complicada de escribir, ¿sí? Es la más complicada de escribir, pero algunos dicen que es la más importante porque ahí es donde hay que dejar libre el intelecto, la capacidad intelectual, y empezar a comparar, a ver, a esgrimir argumentos, ¿sí? La discusión siempre se escribe en el presente, y el presente siempre se elige cuando los datos ya están establecidos. Entonces, como los datos nuestros ya están establecidos, porque lo investigué, se escribe en el presente, ¿sí? Bien. Una cosa muy importante es que la discusión se organiza en párrafos, ¿sí? Cada párrafo es el ladrillo que van a hacer que la argumentación tenga un sentido, una lógica, ¿sí? Entonces, la discusión, lo que yo tengo que explicar es lo que significan mis resultados. Yo obtuve esto, entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo lo comparo con los otros trabajos que ya se han publicado? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis recomendaciones para un futuro hacer un mejor trabajo? ¿Sí? Bien. En general hay dos tipos de discusión. Entonces, este es el esquema de la discusión. Varios párrafos, no muchos párrafos, varios párrafos. Entonces la discusión en sí, en general, puede ser inductiva. Eso quiere decir que yo voy llevando al lector para finalmente decir que el asesino es, por lo tanto nuestros resultados muestran, ¿sí? Esto generalmente no se aplica en la redacción científica, sino en la redacción no científica, porque acá estoy llevando misterio, ¿cierto? Entonces, esto no se aconseja tener este tipo de esquema de discusión en la redacción científica. Lo que se recomienda es esta discusión, que es la discusión deductiva. Rápidamente yo tengo que decir cuáles son mis resultados, ¿sí? Nuestros resultados muestran y tengo que ir de lo específico a lo más general, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama una discusión deductiva, y hay que pensarlo como un reloj de arena. Si introducción fue empezando por lo más general a lo más específico, que fue objetivos, discusión me tiene que contestar rápidamente la pregunta. Entonces el lector no tiene que estar buscando a ver cuál es lo más importante, ya sabe que ahí está lo más importante del trabajo. Nuestros resultados muestran esto, ¿sí? Y a partir de eso tiene que ir hacia lo general, comparándola con otras series, haciendo toda la disquisición argumental, ¿sí? Entonces, reloj de arena, introducción, con invertido, discusión. Bien. Esto es en general, puede cambiar, o sea, no hay problema, pero en general se aconseja este esquema, ¿sí? En el diseño deductivo, el primer párrafo, como dijimos, los hallazgos principales. El segundo y tercer párrafo, comparación de mis resultados con otras series. Yo encontré que la mortalidad es elevada, pero los otros trabajos, la mortalidad es baja. ¿Por qué? ¿Por qué encontraste esa diferencia? ¿Sí? Fortalezas y limitaciones del estudio, las implicancias del estudio y finalmente el mensaje que se lleva a casa, la conclusión. La conclusión que se tiene que llevar, y podemos poner algo de implicancias, pero en general esto es lo que tiene. ¿Qué tema van a tratar? Y a partir de ese tema van a desarrollar el párrafo. Una cosa muy importante, tengo conexión inestable, pero bueno, ¿me escuchan, no? Se escucha, Sí, Carlos. Carlos. Sí. Perfecto. Estamos con los dedos cruzados. Sí, esto es muy importante, estos ladrillos de párrafos argumentativos es lo que tiene que manejar y tiene que practicar para hacerlo, ¿sí? El párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas con un mismo tema, ¿sí? Este párrafo va a tratar de este tema, ¿sí? Usted tiene que ir ejercitando la capacidad de hacer un párrafo, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los párrafos? Ya no es la discusión en sí, sino cómo es el párrafo en sí. El párrafo puede ser deductivo, ¿no? El párrafo deductivo tiene la primera oración, es lo que se llama oración temática. Yo al lector le estoy dando de qué se va a tratar este párrafo, ¿sí? Entonces ahí
hago una oración corta y que va a decir, este párrafo va a tratar de esto, ¿sí? A partir de ahí tengo que ver, dos, tres o cuatro oraciones de prueba, refutando la idea, aceptándola, o diciendo que no, que sí, y finalmente una oración de cierre, ¿sí? En conclusión, digo tanto. Este es un párrafo deductivo, ¿sí? También en la discusión puedo utilizar otro tipo de párrafo. Por ejemplo, en un artículo, un párrafo deductivo, por ejemplo. La oración temática. La respuesta de la neoadyuvancia se evaluó con 3 parámetros: imágenes, laboratorio y estatus físico, ¿sí? Yo estoy anunciando que en el resto del párrafo voy a tratar eso. Entonces yo en el centro del párrafo tengo que tener las oraciones pruebas o la disquisición. Y entonces voy a hablar en ese orden de las imágenes, del laboratorio y del dato físico. Y finalmente voy a hacer un cierre. En definitiva, la ausencia por una enfermedad, método por imagen, entonces hago la conclusión de ese párrafo, ¿sí? Párrafo inductivo, ya no es la deducción, inducción, párrafo inductivo, que es otra cosa. Entonces acá voy hilvanando el pensamiento hasta finalmente decir mi oración temática al final, ¿sí? O párrafo híbrido, digo un par de oraciones para que el lector se posicione en el tema, digo la oración temática y después hago unas oraciones de prueba. Pero lo importante es que cada párrafo sea una unidad argumental, ¿sí? Cada párrafo tiene que ir entrelazado con los otros. Cada oración de acá tiene que ir con conectores. Por lo tanto, por el contrario, sin embargo, entonces tiene que empezar a practicar esto de hacer párrafos argumentales que finalmente le van a dar sentido a la discusión, ¿sí? Entonces, básicamente, así tiene que dar, así lo tienen que ver ustedes el trabajo. Pocos párrafos que cuando yo ya lea la primera oración ya sé para dónde va. Lo que no tienen que hacer es esto, lo que no tienen que hacer es esto. Esto es un trabajo que está publicado en la Arte de Cirugía, está publicado, pero tiene 40 y pico de párrafos. No se entiende qué me quiere decir, son párrafos cortitos. Tienen que evitar los párrafos huérfanos. Por ejemplo, también se menciona en la bibliografía la técnica de Krasken, con la que no tengo ninguna experiencia. ¿Qué me quiso decir? No sé. O sea, los párrafos tienen que tener un sentido. Por eso cuando dijimos, antes de empezar en la discusión, pongan título que digan, bueno, yo este párrafo voy a hacer esto, este párrafo voy a discutir de esto, este párrafo voy a discutir de este. A partir de ahí, vayan desarrollando la oración, vayan dando sentido al argumento. Muy bien. Para ir terminando, entonces, una vez que ya escribieron, la escritura es escritura, revisión, escritura, revisión, escritura, revisión, 10, 12, 13, 14, 15 veces, ¿sí? Revisión, revisión y revisión. Cada vez que lo revisen van a encontrar que esta oración se puede decir mejor de la otra forma y parece que no se termina nunca. Bueno, pero en algún momento dicen, bueno, ya está, lo tengo que mandar, ¿sí? La revisión, hay una revisión macro que analiza la idea, la lógica, bueno, está todo perfecto, está todo bien, está todo hilvanado, el objetivo con los resultados, ¿sí? La conclusión con los datos, ¿sí? No voy a dar una conclusión que no está apoyada en mi dato, eso sería... Contenido, la coherencia, el flujo, se tiene que ir desarrollando el trabajo, y por otro la micro, después la micro, que es la más difícil, la estructura de la oración, la palabra individual, si es muy ambigua, si se entiende lo que quiere decir, leerlo en voz alta, a ver, se entiende, o sea, es entendible la lógica que estoy siguiendo, obviamente la gramática y la puntuación, ¿sí? Muy bien, una vez que tenemos nuestro artículo finalmente escrito, ¿sí? Hicimos el proceso de investigación, escribimos el artículo, finalmente tenemos, como dijimos, no termina acá, hay una tercera etapa, que es la etapa de la publicación, que yo creo que también correspondería a ser una charla de cómo publicar un artículo. Entonces acá nos acechan varios peligros, el editor, los revisores, ¿sí? Es muy común que se rechace un artículo, ¿sí? El rechazo uno va aprendiendo, va puliendo el artículo, va tomando lo que me dijo el revisor. El revisor realmente se toma su trabajo, su tiempo,
O sea que hay que darle importancia a lo que dice el revisor. Yo puedo tomar de lo que me dice el revisor y modificar mi artículo y presentarlo mejor para que mandarlo a otra revista o la misma revista para ser publicado. No es común el rechazo, van a tener que convivir con el rechazo, y así es como se va aprendiendo a hacer las cosas. Para finalizar, para terminar, y para terminar esta charla, esta es la sensación que le van a quedar cuando el artículo es finalmente aceptado. Esta es la sensación que termina el proceso de investigación con la publicación, y es la sensación que tengo yo al terminar esta charla. Muchas gracias. Bueno, doctor, la verdad que un placer escucharlo. Le comentaba por privado al resto de los organizadores que cada una de las diapositivas que nos mostraba era motivadora para los que estamos en este camino de escribir un artículo. Bueno, tenemos a la doctora Florencia Ventura, que está en condiciones de hacer algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta a la presentación del doctor Ocampo. Florencia. Sí. Florencia, ¿cómo va? Bueno, antes que nada quería agradecer a la Comisión de Cirujanos Jóvenes por la convocatoria y felicitar al doctor Ocampo por la presentación. Realmente es muy clara y realmente es muy difícil hacer un resumen tirando tantos tips de escritura en una sola charla. La verdad quería felicitarlo. Bueno, como comentario quería volver a decirlo, el tema de publicar o morir como paradigma de la forma de trabajar y la forma de, como parte de la formación del cirujano. Es algo fundamental, es algo que nos pone en escena y es algo que nos permite mejorar. Además de eso, quería resaltar la importancia de lo que usted ya dijo, de lo que es la calidad de los artículos. Y para mejorar la calidad hay que escribir, hay que escribir, hay que escribir, hay que escribir, y como dijo, hay que tener tolerancia al rechazo, porque nos rechazan, va a pasar y nos permite mejorar. Incluso hay algunas revistas que te pueden aceptar tu trabajo, otras no, y todo depende también de a lo que uno se enfoque y cómo uno escriba. Pero la forma, además de la formación y de saber cómo hacerlo de una forma teórica, me parece clave que para mejorar y para hacerlo hay que estar en la cancha y hay que escribir. Y tiene que ser un requisito, a mi entender, dentro de la formación de cirujano, tanto en la residencia como en las superespecialidades, que es algo que se hace, pero no tiene que ser tan a pulmón de parte de los cirujanos en formación, sino que tiene que ser parte del sistema. Y otra cosa que me pareció muy importante es cuando usted mencionó que si uno se lo da a su marido, a su mujer para que lo lea, por más de que no sean médicos, que se entienda. Nosotros nos es difícil escribir porque estamos entrenados a otra cosa y es muy importante la coherencia interna. Eso que usted se refería de pensar las cosas y tenerlo en la cabeza y después ordenadamente poder redactarlo es muy difícil, y la coherencia interna de todo el trabajo es lo que le va a dar la calidad. Y es algo que hay que entrenarlo. Y bueno, nada, más que nada era felicitarlo por la presentación, tiró muchísimos tips, es muy importante tener un croquis de cómo escribir un artículo de acuerdo al tipo de artículo que quiera hacer y de acuerdo a lo que quiera decir. Pero lo más importante siempre es cuestionarnos, por más de que hayan paradigmas ya establecidos, la historia va cambiando con gente que va en contra de esos paradigmas preestablecidos, y es clave para eso la formación en cuanto a la publicación. Totalmente de acuerdo, Florencia, totalmente de acuerdo. Gracias por los comentarios.
Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por tus comentarios. Doctor, vamos a iniciar una sesión de breves preguntas del auditorio, y yo voy a traer a colación la frase que me encantó, que la anoté a puño y letra: cirujanos académicos con olor a pacientes. Me encantó porque aquí en mi ciudad siempre recordamos la frase del doctor Clemente Álvarez: el mejor libro es el paciente y la mejor biblioteca la sala, de donde deben derivar nuestros interrogantes para empezar a generar nuestras investigaciones. Por eso es una de las primeras preguntas que yo le quería hacer es si existe en realidad, para el auditorio que son cirujanos jóvenes, ¿existe en realidad un primer trabajo, un primer artículo por escribir? Uno podría decir que un determinado tipo de trabajo sería el primero que deberíamos recomendar a que escriba un cirujano joven luego de haber transitado un camino junto con algún grupo de investigador que tengan cierta expertise. ¿Existe o eso queda a libertad de cada uno? ¿Qué puede opinar al respecto? No, Ezequiel, yo creo que obviamente que hay trabajos más difíciles, hay trabajos metodológicamente más complicados, obviamente que uno va a empezar primero ayudando, a hacer un trabajo, y después finalmente, si uno tendría que empezar con un trabajo, una serie de casos, digamos, yo creo que también es escalonado el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, no voy a empezar con un prospectivo randomizado, ¿no es cierto? Entonces, hay trabajos como para que sean más fáciles de escribir, más directo, obviamente que todo sirve. Un caso clínico interesante también sirve, ese caso clínico tiene una estructura para escribirse también, está todo muy estructurado en la escritura, así que si yo quiero escribir un caso clínico, tengo que ir a estudiar, a ver cómo se escribe un caso clínico. Entonces, ese quizás el primer paso. El segundo paso puede ser una serie de casos, ir avanzando en mi formación. Siempre la escritura es importante, pero también es importante, y por ello veo que no le damos, vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Y no está el trabajo previo, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribirlo, vamos a discutirlo, vamos a ver la bibliografía, vamos a ver, y por ahí después queda en la nada la motivación, pero digamos, si uno logra pasar de esa primera motivación a tenerlo ya más estructurado y escrito, es importante darle mucha importancia a ese proceso de investigación, ese protocolo de investigación, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. De alguna manera es lo que usted plasmó y que hablábamos mientras hubo esa pequeña interrupción, que es este especie de trípode entre el aprendizaje, el entrenamiento, pero por sobre todas las cosas, estos dos juntos, a un mentor que nos vaya acompañando y vaya marcando nuestras huellas a la hora de escribir nuestros primeros trabajos. De alguna manera surge una pregunta del auditorio que puede ser interesante. ¿Es necesario que nosotros, cuando tenemos ya la idea, cuando ya tenemos todos los datos y ya estamos encaminados a escribir un trabajo, elegir previamente la revista donde vamos a querer publicar? ¿Sería una buena norma hacer eso? Sí, digamos, uno sabe por el trabajo que está haciendo, por los datos que tiene, en fin, a qué segmento de revista va a ir, ¿no es cierto? Superior, medio, inferior. Entonces, yo creo que más o menos uno tiene que tener esa idea. Digamos, si yo pienso mandarla a New England Journal of Medicine, yo tengo que tener, obviamente, yo prefiero hacer un poco el trabajo y después ver, bueno, este trabajo puede ir a tal o cual revista. Siempre a qué revista enviar es todo un tema, y depende de muchas cosas, depende del tipo de trabajo que tenga, depende de lo que se ha publicado antes de ese trabajo, de ese tema, depende de muchas cosas. Pero para mí me conviene pensar tan previamente en la revista, porque después cambia mucho, y quizás el artículo es para otra revista. Entonces, una vez que yo hice todo el artículo y lo tengo ya armado, digo, bueno, este artículo puede ir a esta revista. Entonces ahí yo me fijo, elijo la revista, y a partir de ahí después tengo que modificar las cosas que esa revista me pide para el artículo. Hay algunas revistas que piden una cosa, otras que piden otra, entonces tengo que volver. Habitualmente son cambios mínimos, chicos, como para adecuar los requisitos de la revista al artículo. No es que va a cambiar el artículo, simplemente va a cambiar el formato. Perfecto. Otra pregunta que siempre surge cuando
de hecho está dentro del pool de preguntas, que surge cuando uno está escribiendo un artículo, es si la extensión del artículo tiene que ver con el trabajo en sí mismo. Es decir, a veces uno cree que se está quedando corto con lo que está escribiendo, y muchas veces parece como el ejemplo que usted mostró, una discusión que por querer hacer más está pecando, pero muchísimo más de lo que debería. No, ¿Hay alguna recomendación? La recomendación es que tengas algo para decir y que lo digas. Claramente y concisamente, digamos, uno no tiene que demostrar que sabe el tema, demostrar que conoce todos los vericuetos, sino simplemente tiene que ser muy directo y sencillo. Yo estoy investigando esto, digo esto y nada más que esto. Puedo decir un montón de cosas del tema, pero no es conducente con el trabajo que estoy haciendo. O sea, tiene que ser muy claro y muy conciso, ¿sí? No tiene que ver con la extensión del trabajo. Hay trabajos excelentes que cambiaron la forma de ver la medicina, que eran una página. Sí, hay editoriales que han cambiado filosofías de trabajo también. Sí, por eso. Una pregunta que le hacemos generalmente a todos los que nos han acompañado como expositores es si realmente existe un número determinado, o al menos el residente durante su formación debe tener un artículo escrito antes de migrar a su etapa como cirujano. No, yo creo que no hay un número, pero sí es recomendable que tenga por lo menos un artículo, que haya pasado por la experiencia de la investigación de un artículo, ¿sí? Acá es importante pasar por la experiencia de la investigación, no solamente escribir el artículo, sino plantearse una idea, ver si esa idea ya la hicieron otros, hacer la búsqueda bibliográfica, llevarla a cabo, escribirla, digamos, ese proceso de investigación tiene que tener un residente, por lo menos una vez. Fantástico. Bueno, Florencia, ¿algún comentario, alguna última pregunta? Adelina también, que estás ahí. Hola Carlos, yo te quería agradecer por haber participado. No, los que tenemos la suerte de escucharte seguido, sabemos que tú siempre sos muy claro en las presentaciones y siempre aprendemos mucho. Una pregunta más que quedó colgada del chat, que preguntan si cuando escribís un artículo, lo escribís en un Word o tenés algún programa que tenga como una plantilla para escribir un artículo. No, en general Word. Sí, en general Word y cada uno va a ir descubriendo cuál es su mejor forma para escribirlo. Alguno que le va a servir escribir en el cuaderno, otro va a escribir... pero bueno, hay que encontrar la forma. Lo que sí es cierto es que la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta no te va a salir. Es escribir, volver a escribir, volver a revisar, volver a escribir, y así se va construyendo el artículo. Otra pregunta que surgió del auditorio, antes de darle la palabra de nuevo a Flor, nos hacen referencia a la indexación de las distintas revistas del medio local, aquí en Argentina. ¿Qué opinión a usted le merece este aluvión de mails que estamos recibiendo de distintas revistas nuevas que no las conocemos, que no están indexadas, que están dando sus primeros pasos? ¿Sería conveniente para hacer nuestras primeras experiencias o cree que debemos ir sí o sí a aquellas revistas que hoy están indexadas? No, esas revistas en realidad son una trampa, ¿sí? Son revistas depredadoras que le llaman, que... Exacto. Siempre cuando recibo un email te dicen, hemos valorado su capacidad, sospechar, porque no somos tan importantes en el mundo, ¿no? O sea, habitualmente esas revistas dicen, hemos leído su trabajo y sería bueno, y uno se pone, qué bárbaro, maldición. En general esas revistas enganchan con eso, tienen títulos muy parecidos, por ejemplo, Gastroenterology in the World, o sea, cambian un poco la palabra y después cuando vos te enganchás, te cobran. Son revistas pagas. Digamos, si vos querés publicar, finalmente te cobran $300, $500, y en realidad es un engaño, digamos. No es una cosa que es buena que hagan, digamos. Hay que ir a revistas conocidas, que no tienen ningún fin de lucro, en el sentido de
vos mandás para que lo evalúen, y si es bueno el artículo, se va a publicar. Caemos en la misma respuesta, más vale bueno conocido que malo por conocer. Así Sí, que, esos son malos, de esos alguna son manera- malos, esos son malos. Son malos. Esa es la idea. Bueno, Matías, el doctor Herrera, Carlos, José. muy Vale. buena la charla. Quedó Sí. justo una pregunta también del público que parece que te conocieran. Porque vos viste, y lo dijiste vos, hoy en día en la mayor parte del mundo, bueno, civilizado iba a decir, pero queda mal para la Argentina si digo el mundo civilizado, pero el primer mundo, podríamos decir, casi todos los trabajos científicos salen de historia clínica informatizada, bases de datos nacionales de Instituto Nacional del Cáncer, American College, lo que sea. Y vos sos un pionero desde la época de las Palm, de tener tus propias bases de datos. Nosotros en el hospital lo hacemos como podemos, tenemos Excel funcionando permanentemente, diversos programas, pero una de las preguntas de uno de los que está, de uno de los doctores que está conectado es eso. ¿Qué consejo tenés para darnos acerca de base de datos en los lugares donde tenemos historia clínica digitalizada ni grandes bases de datos nacionales? Sí, no. Lamentablemente en Argentina no hay base de datos, no hay ninguna base de datos externa que sea confiable, no hay base de datos. Esos trabajos que uno nos mira con envidia, y revisamos la base de datos de todos los pacientes internados con tal diagnóstico, con tal código, con tal cosa, no, acá no existe, digamos. O sea que es muy difícil ir a buscar a historias clínicas hechas por cualquier persona, cualquier médico, por más buena que sea, no va a estar el dato que vos necesitas. Siempre es bueno tener tu base de datos, y después obviamente que lo ideal es tener el objetivo, plantearte el objetivo, y a partir de ahí hacer una base de datos prospectiva, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí eso tarda mucho tiempo, y por ahí uno puede ir haciendo trabajo en análisis retrospectivo de bases prospectivas, ¿sí? Que no está mal, pero bueno, siempre es un esfuerzo extra a lo que tenemos que hacer nosotros. Verónica o Florencia Badelín, ¿algún comentario más? José, Pepe. que quedaste vos ahí. No, nada. Felicitarlos a Carlos por la exposición, la predisposición aparte, y que se vio reflejada en todos los comentarios que se han recibido en el chat, y las inclemencias tecnológicas no pudieron contra la charla, porque la verdad que permanecieron todos ahí, y los comentarios que recibimos son buenísimos. Así que muchas gracias, Carlos. No, Muchas gracias, gracias a ustedes. Florencia, también por los comentarios que realizaste. Gracias, Ezequiel, por poder coordinar esto en el medio de estos problemas que tuvimos. Así que a todos muchas gracias. Te dejo, Gracias a Ezequiel, ustedes por la invitación, gracias. la próxima charla. Gracias, Carlos. Bueno, Gracias por la invitación. agradecerles al doctor Ocampo, a la doctora Ventura, a los directores del curso, a Adelina también, que está hoy presente. Recordarles también a los que asiduamente participan del curso que el 17 del 9, el jueves próximo, tenemos el próximo módulo, que vamos a contar con la presencia de un invitado internacional, como es el doctor Targanona, con toda su experiencia. Así que bueno, activen el link, inscríbanse como siempre, y los esperamos en la próxima reunión. Un gran saludo a todos. Chao. Muchísimas gracias.